Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de la unidad número 4 de ortodoncia y ortopedia de las placas unimaxilares pasivas. Antes de describir en qué consiste este tipo de placas, vamos a recordar un poco la clasificación dentro de la ortodoncia removible. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que existe una ortodoncia removible y una ortodoncia fija. Dentro de la ortodoncia removible también encontrábamos que se dividía en placas unimaxilares, y bimaxilares. Las unimaxilares teníamos las pasivas, las activas y las mixtas. Dentro de las pasivas encontrábamos las de plano de altura, las de control de malos hábitos, las de mantenedor de espacio y las placas pasivas de contención. Y dentro de las activas encontrábamos las simples y las hendidas. A su vez, dentro de las de plano de altura teníamos en plano anterior, plano posterior. Dentro de la control de malos hábitos encontrábamos rejilla o parrilla, rodillo o ruedita, mantenedoras de espacio y contenedores de contención, como decíamos recién. Y dentro de las unimaxilares activas dijimos las simples y las hendidas. Las más fácil de identificar dentro de las activas son las simples y las hendidas, porque las simples no tienen tornillo de expansión y las hendidas tienen, además de los retenedores y los resortes, tienen tornillos de expansión. También encontramos las bimaxilares que se agrupan dentro de activadoras, en donde tenemos un grupo de placas que son Andersen-Bimbler reguladores, estimuladores y monobloc. Haciendo esta salvedad, ahora sí podemos entrar dentro de las placas unimaxilares pasivas. Son aquellas que no poseen ningún elemento que pueda realizar modificaciones sobre los elementos dentarios, pero sí pueden modificar la oclusión a través de los distintos planos de altura, lo que veíamos recién dentro de la clasificación. Esto quiere decir que este tipo de aparatología no contiene resortes, como mencionábamos recién, ni tornillos de expansión. Eso es lo que las diferencia de lo que decíamos recién de las activas simples o hendidas. Unas tienen tornillo de expansión y las otras no lo tienen. Algunas de las imágenes de las placas unimaxilares pasivas. Aquí arriba de contención, más abajo mantenedor de espacio con dientes de stock y con plano de altura. Vamos a ir desarrollando entonces. Las placas unimaxilares pasivas se dividen en placas de levante de mordida, como dijimos anteriormente, en el plano anterior y en el plano posterior, placas para control de malos hábitos, placas de contención y placas de mantenedores de espacio. Vamos a ver, en primer lugar, lo que entraría dentro de como grupo de placas Hawley. Las placas Hawley, recuerden que siempre que ustedes encuentren una placa de ortodoncia que posee un arco vestibular, se agrupa dentro de las placas Hawley. Está formada por una base acrílica, dos retenedores Adam y un arco vestibular. Eso la convierte en una placa Hawley. Se puede realizar como aparato pasivo y activo, dependiendo si usa resorte o no usa resorte, lo que mencionábamos anteriormente. También encontramos las placas Schwarz, se diferencian de la anterior, es decir, se diferencian de las placas Hawley, porque esta placa posee un tornillo de expansión, lo que decíamos recién, activas o hendidas, y a su vez la retención está dada por retenedores flecha continua. El tornillo de expansión está ubicado en forma sagital, de manera tal que cuando se realiza el corte en el sentido antero-posterior, el aparato quedará unido al centro del tornillo tipo Fisher. Algún ejemplo de una placa hendida activa, donde en este caso tiene un tornillo en el rafe medio, a la altura del tornillo, a la altura del rafe medio, y una bisagra para abrir, para expandir anteriormente, en el sector anterior. Las placas con planos de altura. Los planos de altura son un engrosamiento de la placa de acrílico sobre las caras oclusales o bordes incisales, dependiendo del tipo del plano de altura que nosotros querramos realizar. Debe realizarse de manera plana
a modo de meseta. Su función es aumentar la dimensión vertical, procurando esto el levantamiento definitivo de la oclusión. Están recomendados para tratar sobremordidas, para compensar grandes abrasiones generadas por el bruxismo, y el levante de mordida no debe superar los 2 milímetros de altura y se puede ir levantando en varias etapas o en varios procedimientos a través del tiempo. En el plano de altura encontramos plano de altura anterior. Su función principal es destrabar la mordida y aumentar la dimensión vertical. Se realiza agregando acrílico en la zona donde contactan los elementos anteros inferiores y es como una forma de semiluna de acrílico colocada en la parte más anterior del aparato de canino a canino. Aquí tenemos entonces un plano de altura anterior. Es una placa tipo Hawley, como dijimos, en donde tiene un arco vestibular, dos Adam y un retenedor, puede ser uña, puede ser triangular, en donde además se completa el plano de altura con acrílico sobre las caras o los bordes incisales en el sector antero-inferior. Existen dos tipos de plano anterior, decíamos recién en meseta, en donde se moviliza distintos elementos dentarios. El que es en meseta, el plano anterior en meseta, su función es que apoyen los elementos antagonistas sobre la resina acrílica y esto produce la sobreerupción de los elementos posteriores, o sea, una erupción excesiva de los elementos posteriores. Este plano de altura debe ser recto y paralelo al plano oclusal y sin identificaciones de los elementos antagonistas, es decir, no debe tener ningún tipo de contacto. A su vez produce una pequeña intrusión y protusión de los elementos anteroinferiores. Esto se debe al contacto constante de estos elementos anteriores con el plano de altura. En el plano inclinado hay una inclinación de 45 grados. Esto permite que la mandíbula se reposicione al hacer contacto con el mismo. Es un mecanismo que obliga al maxilar inferior a través del desplazamiento a reubicarse en la posición correcta. Es en 45 grados entonces este plano de altura. También podemos obtener un plano de altura posterior. Hay una prolongación del acrílico sobre las caras oclusales de los elementos posteriores. No debe superar los 2 milímetros, como dijimos. Y va de distal de canino a distal del último molar erupcionado en ambas hemiarcadas. No debe sobrepasar las cúspides vestibulares. Como se observa, hay un plano de altura que va de canino a canino, de canino a molar, el último erupcionado, y genera una apertura en el plano de altura posterior. Esto es para sobredimensionar o para sobrecorregir el plano de altura o el sector posterior. Aquí tenemos una descripción más detallada de este plano de altura sobre las caras oclusales de los elementos con acrílico, un arco vestibular y los retenedores que hacen las veces de estabilizador. Placas para el control de malos hábitos. Hablamos ahora de aquellas placas que lo que hacen es corregir malos hábitos, sobre todo en personas infantes. Para realizar este tipo de aparatología podemos utilizar dos tipos de placas, las de Hawley o las de Schwartz. Recuerden que la diferencia entre una y otra es el tornillo de expansión, a las cuales serán agregados distintos aditamentos específicos de acuerdo al tipo de placa que se vaya a confeccionar en función del mal hábito que tenga ese individuo. Por ejemplo, uno de los más comunes es la succión del dedo en los infantes, en un exceso prolongado sobre el tiempo, genera una mala oclusión y una desalineación en el sentido palatino. Este tipo de placa, por ejemplo, para este control de malos hábitos, hablamos de succión de dedo, recibe el nombre de parrilla o rejilla. Está compuesta por un arco vestibular, una base acrílica y una parrilla o rejilla que se extiende de lateral a lateral o canino a canino en sentido vertical, imposibilitando que en el hábito que tiene el individuo joven en querer
succionar, en el momento que tenga el mal hábito de querer succionar el dedo, se encuentra con ese obstáculo, entonces impide la succión del dedo y controla el hábito, o va corrigiendo, mejor dicho, el hábito de ese individuo para que no se chupe más el dedo. Con el tiempo se elimina ese acto reflejo en la persona, en el individuo, y eliminamos este tipo de mal hábito. Otro tipo de mal hábito, también para eliminar la succión del dedo, es en rodilla o ruedita. Simplemente se confecciona una rueda a la altura de caninos, una rueda de acrílico con un sostenedor, con alambre 0,9. Entonces, de esa manera, el individuo se evita que el individuo tenga este tipo de mal hábito. Las placas mantenedores de espacio, explicamos un poquito. Cuando existe una falta de erupción, ejemplo de algún elemento dentario, ya sea por algún retardo en la erupción, para mantener dicho espacio para una posterior erupción de los elementos dentarios, se confecciona una placa en donde se corrige este espacio, ubicándole dientes de stock, como se ve aquí en la foto, evitando de esa manera que el maxilar se cierre y no deje espacio para la erupción de los elementos naturales. De esa manera mantenemos el espacio para que cuando estos elementos dentarios erupcionen tengan el lugar correcto para erupcionar y poder ubicarse en el lugar. Es un tipo de placa, se la confecciona de la misma manera con acrílico, arco vestibular, algún tipo de Adams de los dos lados y algún tipo de uña como retenedor. Otro tipo de forma de mantener un espacio es con resina acrílica, sencillamente es ubicar resina en ese espacio déntulo o en el espacio en el que todavía no ha erupcionado el diente. De esa manera evitamos el movimiento del maxilar para que a un tiempo posterior el elemento dentario tenga el lugar donde erupcionar y así mantenemos el espacio. También encontramos las placas de contención como unimaxilares pasivas. Recordamos que son con el nombre de tipo Hawley de contención, o placas de contención con arco continuo. Sencillamente es un arco vestibular a lo largo que va del último molar erupcionado hacia el último molar erupcionado del lado opuesto. Hablemos un poco ahora de las placas activas. Dependiendo del componente del diseño que tengan, se las puede clasificar, como dijimos, en simple o hendidas. Las simples contienen retenedores, un arco vestibular, un resorte y una base acrílica. Siempre que contengan este tipo de componentes se ubicarán dentro del grupo de placas activas simples. Y las placas activas hendidas se diferencian de las anteriores porque estas poseen un tornillo de expansión. El tornillo de expansión va a generar un movimiento a nivel mandibular que va a hacer que nuestro maxilar, sobre todo superior, o especialmente superior, que es en el único que se puede hacer un movimiento óseo o una modificación ósea, corrija esa mala oclusión a través de este movimiento mandibular. Se necesita sí o sí un tornillo. Se diferencian entonces de las anteriores porque además de poseer los elementos de retención, como hablábamos anteriormente, estas placas llevan tornillos de expansión. Entonces tenemos retenedores, tenemos tornillos de expansión, bases acrílicas, arco vestibular y también van acompañados en la mayoría de los casos por un resorte. Antes de adentrarnos un poco en lo que es específicamente nuestras placas hendidas y hablar un poquito de lo que vendría a ser la colocación de los tornillos, tendríamos que hacer un repaso de cómo está compuesto el paladar, que es el motivo por el cual nosotros con un tornillo de expansión podemos llegar a modificar nuestro maxilar superior. Recuerden que a nivel óseo tiene una sutura media que cierra a los 12 años, tiene una sutura maxilar, generalmente premaxilar, cierra a los 6 años. Aquí está, sutura media, un rafe medio, la sutura sagital, cierra a los 12 años, y una sutura transversal, que es el límite entre el paladar blando y el paladar duro,
todos esos sectores antes de una edad predeterminada, como veíamos recién, como se observa aquí en la descripción. Todo eso se puede modificar a través de un tornillo de expansión. Hablando un poquito del tornillo de expansión, podríamos desglosarlo en los siguientes componentes. Posee un vástago transversal, una retención que se genera a nivel de la resina o el acrílico, una flecha que direcciona hacia dónde se generará la expansión. Posee un vástago paralelo, que es, digamos, el que guía más o menos el movimiento, y un tornillo sin fin, que tiene una tuerca, que es la que genera la propia expansión de nuestro movimiento mandibular. ¿Cuál es la ubicación del tornillo? Va a variar de acuerdo a su función. Ejemplo, en una expansión bilateral, el tornillo se ubica a la altura de los primeros premolares. Aquí como se ve. En el rafe medio, obviamente, lo más profundo posible hacia el paladar y paralelo al plano oclusal, siempre paralelo al plano oclusal. Cuando nosotros tenemos que hacer una expansión bilateral, la flecha debe indicar hacia al sector anterior. Siempre que nosotros querramos modificar alguna expansión, o mejor dicho, la flecha siempre va a estar direccionado hacia el lugar donde nosotros queremos generar la expansión. El corte se realiza en una expansión bilateral, es decir, de las dos mitades del maxilar. Cuando querramos hacer una expansión bilateral, el corte se realiza en sentido antero-posterior. Cuando se necesita corregir, por ejemplo, una mordida cruzada. En una expansión unilateral, es decir, solamente de un lado, se ubica a la altura del primer premolar y molar, siempre a la altura del rafe medio. La flecha activadora indica hacia los anteriores. El corte se realiza en sentido oblicuo, es decir, hay un corte en sentido oblicuo en esta dirección y un medio corte a nivel antero-posterior. El corte se realiza en sentido oblicuo, como decíamos, paralelo al rafe medio, dependiendo de la expansión que nosotros querramos de realizar. En este sentido es una expansión unilateral. Cuando solo hay que producir la expansión dentoalveolar a nivel de algunos molares en una sola hemiarcada, es decir, cuando hablamos de un solo lado, de una mitad de la hemiarcada. También se puede hacer con un tornillo una expansión en abanico. Recuerden que tenemos un resorte en el sector a nivel del sector del borde de la placa posterior. Se ubica lo más anterior posible a nivel de los caninos. Hablamos de la ubicación del tornillo. La flecha activadora indica siempre hacia el sentido de los anteriores. El corte se realiza siempre en sentido antero-posterior. Y se deben colocar un resorte bisagra, lo que hablábamos recién, en el borde de la placa a la altura del sector posterior. Cuando la discrepancia del espacio en la zona anterior es mayor que la posterior o el arco anterior es muy estrecho, hay una relación posterior aceptable. También se puede realizar con un tornillo de expansión una expansión sagital. Esto es para distalizar los lados de nuestro maxilar. Se ubica a la altura desde donde se quiere llevar hacia distal, es decir, hacia atrás. La flecha activadora, en este caso, irá hacia las caras oclusales o hacia palatino. El corte se debe realizar en sentido antero-posterior y luego hacia oclusal. Y se obtiene una distalización molar para reganar algún tipo de espacio, es decir, cuando queremos generar un espacio entre caninos y premolares por falta de erupción de elemento dentario y para que se genere un espacio para una próxima erupción de nuestro elemento dentario permanente. También podemos realizar una expansión anterior simple, en donde ubicaremos el tornillo a la altura de los caninos. La flecha activadora va hacia el sentido lateral, es decir, hacia uno de los lados. El corte se realiza por distal, lateral o a nivel canino, dependiendo del caso, hacia el centro del tornillo, es decir, en forma de abanico.
Y en caso de mordida cruzada, debemos realizar este tipo de expansión para corregir esta mala oclusión. También se puede realizar una expansión doble, en donde ya tenemos 3 cortes y la colocación de 2 tornillos, un corte sagital en sentido antero-posterior y un corte hacia los lados, igual que el anterior, pero se agrega un tornillo más, como lo decíamos recién, se colocan angulados hacia el centro de la placa, los cortes acompañan dicha angulación y confluyen en un corte sagital, como mencionábamos recién. Este diseño también se expande sagitalmente, o sea, hacia los lados, genera una expansión también bilateral sagital. Para placas para cierre de diastema, también se puede obtener con un tornillo para eliminar ese diastema que se genera entre los dos incisivos centrales. Van acompañados de un retenedor circunferencial unidos al tornillo para que junto con el tornillo la expansión hacia los lados, hacia el centro, vaya acompañada con un alambre circunferencial, con un alambre retenedor o un retenedor circunferencial. Este tipo de placa de cierre de diastema tiene una función para el cierre de diastemas y expande el arco, como hablábamos recién. Se construye a partir de una placa con retenedores paramolares, un arco vestibular y un tornillo de expansión central, con la particularidad que debe tener 2 resortes cruzados, lo que hablábamos recién. Por lo tanto, cada vuelta de tornillo expandirá el arco, pero a su vez traccionará los resortes cantilever que cerrarán el diastema. Para expansión de elementos individuales también se puede individualmente movilizar un elemento dentario, expande únicamente a nivel lateral, y el tornillo son un poco más pequeños porque solo deben ocupar lo que corresponde a un elemento dentario. Hasta aquí entonces lo que es la unidad número 4, que hablamos un poco de placas unimaxilares pasivas.